Nunca fui una mujer fácil de callar, pero hubo un día en que me quedé completamente muda frente a una prueba de embarazo positiva, a los 61 años, a mi edad, con el pelo ya canoso y las rodillas tronando al caminar. ¿Quién iba a creerlo? Ni yo lo creí. Me llamo Elvira, no Silvia, no nada de lo que suena dulce. Me llamo Elvira, como se llamaba mi abuela, una mujer con manos de tierra y carácter de trueno. Y si bien mi vida nunca fue un desfile de alegrías, puedo decirte esto: he sobrevivido a un marido golpeador, a 2 cesáreas en la cocina de mi casa, a un hijo que me despreció por ser pobre y a una soledad que te come por dentro sin hacer ruido. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que estaba a punto de descubrir. Todo empezó con una molestia en el estómago, luego mareos, luego sueños raros. Pero lo que me preocupó de verdad fue el cambio en mis senos. No por vanidad, sino porque a esta edad cualquier bulto es sospechoso de muerte. Fui al centro médico del barrio. Me atendió una doctora joven, con cara de que no sabía ni dónde quedaba el hígado. Probablemente solo sea desajuste hormonal, me dijo, sin tocarme siquiera. Pero por protocolo haremos una prueba de embarazo. Disculpe, le respondí casi con una carcajada. No se ría, señora, hay casos. Raros, pero hay. Salí de ahí pensando que el mundo se había vuelto loco. Y cuando volví al día siguiente por los resultados, me lo confirmaron. El mundo efectivamente estaba loco, porque en mis manos sostenía un papel que decía resultado positivo. Me quedé helada. Y lo primero que pensé no fue en mí, fue en quién me iba a creer. Mis hermanas muertas, mis vecinos chismosos, mi única hija desaparecida en otra ciudad, y los médicos, que ya me trataban como si fuera un animal de museo. Entonces recordé a él, al único que se acercó a mí sin pedir nada. Aquel hombre que vendía libros usados en el mercado central. Un tipo de rostro curtido, manos finas y un nombre que parecía inventado por el viento. Sorian. Nos conocimos porque le compré un libro de jardinería que nunca leí, y nos empezamos a ver sin que nadie lo supiera. Nos tomábamos un té escondidos en la parte trasera del mercado. Me hablaba de Rusia, de óperas, de mujeres que se defendían con cuchillos en el cinturón. Me hacía sentir viva, pero nunca hubo nada carnal. O eso creí, hasta aquella noche de tormenta, donde no llegó el té, ni las palabras, ni el pudor. Y ahora tenía una criatura latiéndome por dentro, una criatura que me ponía en la línea del ridículo, del juicio, del escándalo y también del milagro. Porque lo que nadie sabía era que yo, Elvira, había sido estéril desde los 23. 2 embarazos perdidos. Un útero frío, como decían las viejas. Una condena que llevé en silencio. Y ahora el silencio se rompía con una pulsación diminuta. Y aunque no lo sabía todavía, esta historia iba a poner de cabeza a todo el barrio, al sistema de salud, a mi propia familia. Y lo que hice con ese embarazo, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Lo primero que hice fue cerrar todas las cortinas de mi casa, no por vergüenza, por estrategia, porque en un barrio como el mío, si te ven comprando pastillas para la presión ya dicen que te estás muriendo. Imagínate lo que dirían si supieran que Elvira, la de los pies hinchados y la voz que espanta palomas, está embarazada a los 61 años. Pasé los primeros días en un estado que no sabría cómo nombrar. No era miedo. Era una mezcla de incredulidad con una especie de furia silenciosa, como si la vida se estuviera burlando de mí después de tantos años de negarme la maternidad. Porque eso nadie lo sabía, que yo fui madre 2 veces, sí, pero nunca voluntariamente. La primera vez me embarazó un hombre que me dejó en cuanto supo que yo no abortaba. La segunda, mi propio esposo, que me golpeaba si no abría las piernas cuando él quería. Y ahora que el tiempo me había convertido en estatua, en señora de barrio con voz gruesa y poca simpatía, ahora me encontraba con esto, con una semilla creciendo dentro de mí, plantada no desde la violencia, sino desde la ternura, desde un té compartido y una caricia en el alma. El problema era otro, el mundo. Porque en cuanto le conté a Sorian, después de mucho pensar si debía hacerlo, su reacción no fue la que esperaba. No huyó, no se burló,
pero su rostro se transformó en una sombra. ¿Estás segura?, me dijo, con ese acento leve que le hacía parecer más sabio. Lo estoy. Lo confirmé 2 veces. Esto es, Elvira, esto es un milagro o un escándalo. ¿Y qué piensas hacer? Me encogí de hombros. Por dentro, lo único que sabía era que no quería decidir aún, porque por primera vez en la vida tenía algo mío, algo verdaderamente mío, algo que nadie me había impuesto ni robado. Pero no pasó una semana cuando la noticia se escapó de mi boca. Sin querer, se la conté a Clara, mi vecina más cercana, porque necesitaba que alguien me ayudara a entender los papeles del hospital. Clara, que parecía buena. Clara, que me traía bizcochos los domingos. Clara, que al día siguiente ya había dicho en la carnicería que yo estaba delirando. Y así empezó la tormenta. Primero fueron las miradas, las esquinas donde las conversaciones se detenían apenas pasaba yo. Luego vinieron los comentarios disfrazados. ¿No está muy hinchada Elvira últimamente? Dicen que toma hormonas, que por eso se le trastornó el cuerpo. No me sorprendería que haya perdido la cabeza. Y luego vino la visita. Una tarde tocaron la puerta. No era Fernanda, no era Sorian. Era un hombre de traje, con una carpeta en mano y cara de funcionario estatal. Buenas tardes, señora Elvira Maroglin. Soy yo. Vengo del Centro de Asistencia Social. Hemos recibido un informe anónimo de que usted podría estar atravesando una situación de salud mental delicada y que necesita evaluación. Sentí que me tiraban una cubeta de agua helada en el pecho. ¿Quién le dijo eso? Lo sentimos. Los informes son confidenciales. Me senté, le serví té, por cortesía, no por agrado, y escuché como aquel hombre, sin conocerme, sin haber compartido conmigo ni un minuto de vida real, sugería que yo podía estar entrando en una etapa de delirio senil. ¿Hay alguien que pueda hacerse cargo de usted en caso de que su estado empeore? Sí, le dije. Yo misma, como lo he hecho los últimos 40 años. Quiso ver mis medicamentos, se los mostré. Quiso saber si tenía familiares. Le dije que mi hija vivía lejos y no tenía relación conmigo desde hacía tiempo. Y entonces, con una sonrisa blanda me dijo, entiendo, pero aún así, enviaremos un informe al hospital para que su caso sea supervisado por psiquiatría. Y ahí me harté. Y si estuviera embarazada a los 25, también me mandarían al psiquiatra. Bueno, a los 25 no hay factores de riesgo mental. A los 25 me embarazaron sin quererlo. A los 61, si estoy embarazada, fue porque el cuerpo y Dios quisieron. ¿Dónde está la locura? No supo qué decir. Anotó algo. Se fue y me dejó temblando. Sorian vino esa noche, le conté. Me abrazó. Me dijo que nos iríamos, que dejaríamos todo, que nos mudaríamos a otro pueblo donde nadie supiera quién soy, donde nadie juzgue lo imposible. Pero no acepté. ¿Sabes por qué no me voy?, le dije. Porque si me voy, ellos ganan. Porque este cuerpo mío, esta barriga mía, esta vida mía, se quedó callada demasiado tiempo. Y ahora que tiene algo que contar, no voy a empacarla en silencio. Y entonces tomé la decisión. Una decisión que, aunque era mía, implicaba también el destino de otra vida. Volví al hospital. Me hicieron más pruebas, ecografías, estudios. Uno de los médicos me miraba con condescendencia, como si estuviera viendo a un fenómeno de feria. Otro, más joven, parecía fascinado. Esto es un caso histórico, decía. No se ha registrado un embarazo natural a esta edad en más de 50 años en el país. No soy una estadística, soy una persona. Por supuesto, por supuesto. Me ofrecieron miles de exámenes genéticos. Me hablaron de riesgos. Me hablaron de posibilidades de aborto espontáneo, de complicaciones cardíacas, de rechazo familiar, de daño reputacional. Y yo escuché. Pero dentro de mí ya estaba la respuesta. Voy a seguir con este embarazo. Voy a tener a esta criatura. Y si eso me mata, entonces muero completa. Porque no me pienso ir de esta vida habiendo sido solo la sombra de lo que quise ser. Cuando volví a casa, me encontré un sobre bajo la puerta. Era de Fernanda. No venía ella, claro, nunca venía. Solo su letra, su voz escrita y su juicio. Mamá, no sé si es cierto lo que dicen, pero si lo es, te pido que reconsideres. No es digno, no es prudente. Vas a exponer al ridículo a toda la familia. Estás grande.
No tienes con qué criar a un hijo, ni cómo. No seas terca. Si necesitas ayuda psicológica, puedo gestionarla. No contesté. No llamé. Solo fui a la cocina. Prendí fuego en la hornalla y vi cómo esa carta se quemaba sin hacer humo, porque lo que venía ahora no era solo una guerra contra la vejez, era una revolución contra todo lo que me habían hecho creer, que ya no tenía futuro, que ya no podía comenzar nada, que lo mío era esperar la muerte. Pues no, lo mío ahora era esperar una vida. Pero lo que ocurrió semanas después, en una visita inesperada, lo cambió todo, porque alguien apareció con un secreto tan grande, tan absurdo, tan real, que ni siquiera yo, que ya había visto imposibles, pude creerlo al principio. Y cuando lo supe que esta historia no era solo mía, era de muchas más. Y apenas comenzaba. Una tarde de domingo, mientras regaba mis plantas con la panza ya abultándose como si el tiempo no entendiera de edad, escuché golpes insistentes en la puerta. No eran como los de Sorian, que tocaba con respeto, ni como los de Clara, que parecía siempre estar en apuros. Estos eran secos, apurados, con una ansiedad detrás que podía olerse. Fui hasta la puerta con la regadera en la mano, el delantal húmedo y el corazón en vilo. No esperaba a nadie. Al abrir vi a una mujer, unos 40 años, morena, delgada, con la mirada torcida de quien llega cargando una verdad que no sabe cómo entregar. «¿Ilvira Maroglin?», me preguntó sin presentarse. «¿Quién lo pregunta?», respondí firme. «Soy Dreana y tengo que hablar con usted. Es urgente, sobre su embarazo». Me quedé quieta. No la conocía. Jamás la había visto en el barrio. Tenía un acento leve, como de alguien que aprendió a hablar escuchando a otros más que en su propia casa. La invité a pasar. Se sentó sin quitarse la mochila. No aceptó té. «No sé por dónde empezar», dijo mirando el suelo. «Esto va a sonar como una locura, pero usted no está embarazada por accidente». «Ya sé. No. Me refiero a que usted fue parte de algo, parte de un proyecto». Sentí un frío en la espalda. «Explícate». Dreana respiró hondo. Abrió la mochila y sacó una carpeta. Tenía papeles, sellos, encabezados en inglés, tablas, nombres en clave. Sacó una hoja y la puso sobre la mesa. Era mi firma. Una fotocopia vieja, arrugada. Junto a ella, mi nombre completo y una fecha. 1996. Hace casi 30 años usted firmó un formulario en la clínica Bionova. Un estudio de fertilidad. Usted fue parte de un programa experimental para mujeres con problemas de fertilidad severos. ¿Qué? Fue algo silencioso, muy silencioso. La mayoría de las mujeres no sabían bien lo que autorizaban. Era una forma de preservar óvulos, con un tratamiento hormonal incluido, supuestamente para evaluación médica. Me senté. El corazón me golpeaba el pecho como queriendo salir. Yo nunca congelé nada. Ni siquiera sabía que eso era posible. No congelaron. Experimentaron. Inocularon. Activaron células latentes. ¿Qué estás diciendo? Que su embarazo no es natural, Ilvira. Es inducido. Usted fue parte de un protocolo que permaneció oculto durante años. Quise reírme, quise echarla, pero no pude, porque en algún rincón de mi mente algo hacía eco. Esa clínica, ese formulario, ese día. Tenía 33 años. Mi segundo aborto espontáneo me había dejado vacía, deprimida, muda. Una doctora muy amable me habló de una posibilidad. Me ofreció algo por si un día la ciencia puede devolverle la esperanza. Firmé. No entendí. Me fui. Lo bloqueé. Y ahora esa firma era la raíz de mi criatura. ¿Cómo sabes todo esto?, le pregunté entre dientes. Porque mi madre también firmó. Murió sin saber nada. ¿Y tú? Yo fui una de las hijas nacidas de esos experimentos y me dediqué a encontrarlas, a rastrear a las mujeres, a advertirles. ¿Advertirnos? ¿De qué? Dreana bajó la voz. No todos los embarazos llegaron a término. Algunos mostraron anomalías, otros fueron simplemente descartados. Usted fue una de las pocas que reaccionó tardíamente. Algo en su cuerpo conservó la activación, dormido, latente, hasta ahora. No sabía si llorar, gritar o reírme. No sabía si la historia era cierta o una farsa bien armada. Pero lo peor vino después. ¿Qué quieres de mí?,
Le pregunté ya agotada. Que se haga análisis en un centro donde podamos monitorear el desarrollo. Hay un patrón genético particular. Puede ser riesgoso. Para mí, para el niño. Ahí se me apretó la garganta. No por miedo, sino por amor. Por esa mezcla imposible de apego salvaje y preocupación que solo una madre entiende. Sí, una madre. Porque eso ya era yo. Con todos los absurdos, con todos los peros. No pienso dejar que nadie toque a mi hijo, le dije. Ya lo perdí todo antes, ahora no. No lo tocaremos. Solo queremos saber, ayudar. Si usted quiere. La miré largo rato. No respondí. Ella entendió que era mucho, que necesitaba espacio. Se fue, dejándome la carpeta sobre la mesa. Esa noche no dormí. Me pasé las horas recordando cosas. La consulta, la bata blanca, el olor a gel frío y un detalle que me erizó la piel. Aquella enfermera que me sostuvo el brazo se parecía a Adriana. Al día siguiente, decidí contarle todo a Sorian. Le mostré los papeles. Le relaté la visita. Y por primera vez desde que lo conocía, se puso pálido. Hay cosas que no te he dicho, murmuró. Yo trabajé hace muchos años como intérprete para una empresa médica. Una empresa que desapareció. Se dedicaban a pruebas con fertilidad en Europa del Este. Tenían sedes en Argentina y Chile. El nombre me suena. Bionova. Lo miré sin parpadear. ¿Estás diciendo que tú también sabías? No, pero ahora entiendo por qué me eligieron como donante. ¿Cómo? Sorian se levantó. Abrió una vieja caja. Sacó un sobre. Esto es confidencial, pero lo hice hace tiempo, cuando me ofrecieron donar material genético para estudios de longevidad. ¿Y si este hijo es eso? ¿Un resultado de una combinación hecha sin nuestro consentimiento? ¿O un milagro? ¿O ambas cosas? Nos quedamos en silencio. En medio del torbellino, Clara volvió a tocar la puerta, esta vez con cara arrepentida. Quería disculparse. Decía que se había dejado llevar, que ahora creía que lo mío era verdad, que el barrio estaba dividido, que algunos me llamaban la Virgen Vieja, que otros la loca de la placenta gris. No le respondí. Solo cerré la puerta. Una semana después, me llamaron del hospital. Querían repetir las pruebas. Algo en los resultados anteriores les llamaba la atención. Fui. Me hicieron una ecografía. El técnico, un muchacho con acné y nervios en los dedos, frunció el ceño. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, solo que... Mire, y me giró la pantalla. Y ahí fue cuando supe que lo que llevaba dentro no era uno. Eran dos, gemelos, a los 61 años, con una firma vieja, con un cuerpo lleno de historia, con un mundo entero dudando de mí. Sorian lloró. Yo reí. Dreana llamó emocionada. Pero alguien más llamó. Alguien que no esperaba. Fernanda, mi hija. Mamá, tenemos que hablar. Y esa conversación iba a desenterrar una verdad aún más grande, una que había estado escondida desde antes de que yo misma supiera quién era, una que iba a cambiar no solo mi historia, sino la forma en que todas nos mirábamos entre madres e hijas. Cuando escuché su voz por el auricular, algo dentro de mí se revolvió como un pez atrapado en una red. Hacía 5 años que no hablábamos más allá de alguna felicitación fría en Navidad. Fernanda siempre fue distante. No de esas hijas que gritan o golpean puertas, sino de las que cortan el afecto con una mirada, con un silencio, con una carta que no responde. Mamá, tenemos que hablar, repitió. ¿Ahora sí? Después de que intentaste internarme por delirio hormonal. No fue así. Yo solo quería entender. ¿Entender qué? ¿Cómo una mujer que dio a luz puede juzgar a otra solo por hacerlo más tarde? Silencio. El tipo de silencio que pesa, que avisa que hay algo más debajo de todo. Me pidió verme. Le dije que no, que ya no estaba para teatros. Me insistió. Me dijo que no era por el embarazo, que tenía algo importante, algo que tenía que decirme desde hace mucho, algo que lo cambiaba todo. Accedí. Nos encontramos en el jardín del refugio, a medio construir. Era mediodía. El sol rajaba la tierra, y aún así, Fernanda llegó vestida como si fuera a una entrevista de trabajo. Tacones, blazer, el pelo perfectamente recogido. Traía en las manos una carpeta. Yo ya me había acostumbrado.
Cada persona que venía a verme con una carpeta traía una bomba dentro. Antes de que digas nada, quiero que sepas que ya sé que son gemelos, le dije. Me miró sorprendida, pero no desvió el rumbo. No vengo a juzgarte, mamá. Vengo a decirte la verdad sobre mí y sobre vos. Me senté. Tenía la panza ya pronunciada, la espalda me dolía, los tobillos hinchados, pero algo en su tono me hizo quedarme quieta. Me pasó la carpeta. Dentro había documentos, fechas, nombres y una hoja arrugada de papel amarillo. Reconocí esa hoja. La había guardado durante años. Pensé que la había perdido. Era el documento de nacimiento de Fernanda, pero tenía algo que yo jamás había notado, una anotación a mano con tinta azul. Al costado decía implante, proyecto S01, confirmado. ¿Qué es esto? Fernanda tragó saliva. Yo también nací en un experimento, mamá. ¿Qué estás diciendo? No soy tu hija biológica. Se me cayó el mundo. Vos estabas en ese mismo programa de Bionova. ¿No lo supiste? Te hicieron firmar después de tu segundo aborto. Dijeron que te iban a hacer un seguimiento hormonal, pero en realidad te implantaron un embrión ya formado, uno que habían diseñado, uno de los primeros que lograron sobrevivir. Fui parte de eso. No puede ser. Puede y fue. Me temblaban las manos. Me ardía la garganta. ¿Y por qué me lo decís ahora? Porque yo lo supe hace años. Lo descubrí por accidente cuando busqué mi historial clínico. Vi cosas que no entendía. Luego investigué. Contacté a Adriana. Me explicó todo, pero no pude decírtelo, porque te enojarías, porque te dolería, porque yo también lo negaba. La miré, la vi de niña. Recordé su primer paso, su voz diciendo mamá. ¿Cómo podía no ser mía? ¿Y entonces qué soy yo para vos? Fernanda lloró por primera vez en años. Sos mi madre. Nadie más estuvo cuando me caí. Nadie me enseñó a cocinar pan sin horno. Nadie me contó historias inventadas para dormir. Nadie me miró como vos. Lo que soy, lo soy por vos. Me puse de pie. Caminé despacio hasta el arriate recién plantado. Las manos me temblaban. Me giré. La miré a los ojos. Entonces decime, mi hija mía, ¿por qué me encerraste? Porque tenía miedo. Porque si era verdad que estabas embarazada, entonces lo mío también era real. Y si era real, entonces fui parte de algo que no elegí. Y eso me desarmó. Me acerqué. Le tomé la cara con las dos manos. No elegí tenerte así, no. Pero sí elegí criarte. Y vos no elegiste llegar, pero sí elegiste a quien llamar mamá. Eso no lo inventa una clínica. Nos abrazamos. No como madre e hija reconciliadas. No como mujeres perdonadas. Sino como sobrevivientes de una historia que se les impuso sin preguntar. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó. Criarlos, a los dos. ¿Y si tienen lo mismo que yo? Entonces serán fuertes. Y sabrán que vinieron al mundo con historia. No desde el olvido, sino desde la lucha. Como vos. Días después, la noticia se filtró. Una mujer en sus 61, embarazada de gemelos. Un embarazo relacionado con un experimento viejo. Y una hija, nacida de ese mismo proyecto, que ahora contaba su verdad. Medios internacionales llamaron. Médicos quisieron estudiar mi caso. Bionova reapareció, negando todo. Pero ya era tarde. Las pruebas estaban, los nombres también. Adriana organizó una reunión. 14 mujeres, 14 nacidas de aquel proyecto, 14 historias de madres manipuladas, de vidas marcadas, de silencios impuestos. Yo las vi, una por una, y entendí que no estaba sola, que lo mío era grande pero no único. Quiero que esta casa, dije señalando el refugio, se convierta en un archivo también, en un lugar donde estas historias no se oculten más, donde la maternidad no sea solo biología, ni la edad sea una excusa para callar a una mujer. ¿Y qué nombre le vas a poner, Elvira?, me preguntó Sorian. Pensé un segundo. Recordé a mamá, a Fernanda, a los gemelos, a Adriana. Lo vamos a llamar vientres de hierro. Y así lo hicimos. Ese día, Fernanda se quedó hasta tarde. Me cocinó sopa. Me cubrió las piernas con una manta. Me leyó en voz alta como cuando era chica. Me besó la frente. Gracias, mamá, susurró. Y yo, sin decir nada, sentí que ese nombre, por fin, me quedaba perfecto, pero aún faltaba lo más difícil, parir.
Y parir a esa edad, con toda esa historia encima, iba a ser más que dar a luz. Iba a ser una revolución. El parto estaba previsto para mediados de agosto, pero los gemelos decidieron que no iban a respetar ninguna fecha. Como era de esperarse, habían nacido de un milagro imperfecto, de una historia diseñada entre laboratorios y coraje, de un cuerpo que la ciencia decía estéril y el cielo eligió fértil. Llegaron cuando quisieron, en plena madrugada, durante una tormenta que hizo temblar hasta los cimientos del refugio, que apenas comenzaba a construirse. No me llevó al hospital una ambulancia. Me llevó Sorian en su vieja bicicleta eléctrica, mientras yo, sentada en un carrito adaptado con cojines y mantas, gritaba como una loba. Él pedaleaba con desesperación, cruzando charcos, doblando esquinas, esquivando perros. Parecía una escena absurda, y sin embargo, era la más real de todas. Llegamos al hospital empapados. Las contracciones eran punzadas de metal en el vientre, la respiración me venía por oleadas, la vista se me nublaba, pero estaba lúcida, firme, cuerpa, consciente de cada segundo, porque sabía que este no iba a ser solo un nacimiento. Este era mi cierre, mi exorcismo, mi juicio final. Los médicos me miraban como si fuera un fenómeno. Ya conocían mi caso. Habían sido entrenados para recibir a una mujer de edad avanzada con doble gestación de origen no tradicional. Eso decía el cartel que pusieron en la puerta. Pero para mí no era eso. Para mí era parir lo imposible. El parto fue cesárea. No por miedo, sino por estrategia. Mi pelvis no podía más. Ya no era la de una joven, sino la de una mujer que había cargado con secretos demasiado tiempo. La anestesia me sumergió en una niebla breve, y cuando desperté, lo primero que sentí fue un llanto, luego otro, dos voces, dos criaturas. Los vi, envueltos en mantas blancas, ojos cerrados, narices diminutas, piel de luna. Uno era quieto, el otro no paraba de moverse, como si ya supieran quiénes eran. Lloré, no por emoción, por justicia, porque esas lágrimas venían de 40 años de abusos, de abortos forzados, de negaciones, de puertas cerradas. Lloré como se llora cuando te devuelven algo que no sabías que todavía merecías. Me los pusieron sobre el pecho. Sentí que mi corazón se abría en dos. No cabía tanto amor, no cabía tanta historia en esa sala. ¿Ya pensaste en los nombres?, me preguntó una enfermera. Sí, dije sin dudar. A ella la voy a llamar Cibea. Significa la que florece sin permiso. A él, Teomar, el que llega cuando nadie lo espera. Los inscribieron esa misma tarde, con apellidos dobles, con mi nombre estampado, con Sorian firmando como tutor legal. No, padre, no quise, porque en esta historia no necesitaba etiquetas, necesitaba realidades. Y él, aunque fue el donante sin saberlo, era más padre por amor que por genes. Fernanda vino a vernos al tercer día. Traía una cobija tejida por ella misma. No sabía tejer. Aprendió durante las noches previas al parto. Se la dejó a Cibea. La besó. Me abrazó. No dijo nada. No hacía falta. Al volver a casa, la prensa estaba afuera. Cientos. Algunos con cámaras, otros con micrófonos, otros con esa mirada de carroñero disfrazada de interés humano. No respondí preguntas. No di discursos. Solo levanté a los bebés en brazos y los mostré al mundo como diciendo, aquí están, vivos, sanos, míos. Los días que siguieron fueron de mezcla. Mezcla de ternura con agotamiento, de belleza con miedo. Cada llanto de ellos era un reclamo al tiempo perdido. Cada sonrisa, un recordatorio de que la vida no se rinde con facilidad. Sorian cocinaba, Fernanda lavaba. Elías vino 2 veces por semana a ayudar con la electricidad del refugio. Dreana visitaba y tomaba nota de todo, como si supiera que estos niños eran algo más que niños. Eran testigos, pruebas vivas de que la maternidad no tiene edad, ni permiso, ni patrón. Pero lo que no sabíamos es que aún faltaba una revelación, la más honda. Una tarde, revisando los documentos antiguos que Dreana había recopilado, Fernanda encontró algo. Un archivo sin título, una carta manuscrita, firmada por una tal señora B.D. Era del año 1997.
La carta decía: a la mujer que aún no sabe que será madre, te pedimos perdón, no por lo que hicimos, sino por no advertirte. Te elegimos porque eras fuerte, porque amabas sin rencor. Te usamos, sí, pero no para dañar. Te usamos para probar que la vida puede florecer incluso en el terreno más árido. Tu embarazo será tardío, será criticado, pero también será luz. No te sientas víctima, eres testigo. Cuando tus hijos nazcan, sabrás por qué no te avisamos, porque si lo hacíamos, quizás habrías dicho que no, y estos hijos tenían que nacer. Nadie sabía quién era esa mujer. Nadie encontró su nombre completo, pero entendí algo. Yo no era solo parte de un experimento, era parte de un plan. Uno imperfecto, retorcido, discutible, pero plan al fin. Y eso no me enojó, me liberó. Los años pasaron. El refugio creció. Se llenó de mujeres mayores con historias dignas de novelas. Sibea y Teomar crecieron entre abuelas, entre canciones viejas, entre relatos de dolor transformado en ternura. Un día, cuando tenían 4 años, me preguntaron por qué había tantas mujeres durmiendo en habitaciones que parecían todas iguales. Porque aquí vienen las que la vida trató mal, les dije, y yo les doy una cama y una historia nueva. ¿Y por qué tú no tienes arrugas como las otras? Me reí, porque ustedes me borraron todas. Un periodista vino a entrevistarme años después. Quería saber cómo había sido todo. Le conté sin secretos. Me preguntó si me arrepentía de algo. Sí, le dije, de haberme callado tanto tiempo. Me pidió un mensaje para las mujeres de mi edad. No esperen a ser respetadas para hablar. Hablen. Griten si hace falta. Aunque no las escuchen. Aunque se burlen. Porque el eco de esas palabras un día llega. Y cuando llega, es imparable. Cerré la entrevista con una frase que me salió del alma. No la planeé. Solo salió. Si tienes un vientre, tienes un mundo por construir, aunque ya nadie te crea capaz de hacerlo. Hoy Sibea quiere ser partera. Teomar dice que va a ser inventor. Sorian cuida su librería y sigue tocando el violín que construyó con sus propias manos. Fernanda coordina el archivo del refugio. Yo escribo, a mano, en cuadernos viejos, historias de mujeres que dijeron, ya es tarde, y descubrieron que no. Que el reloj también se puede poner patas arriba. Y tú, que escuchaste esta historia, déjame tu nombre en los comentarios. No porque me importe el algoritmo, sino porque quiero saber que aún existes, que aún sueñas, que aún tienes algo por nacer dentro de ti. Y si alguna vez alguien te dice que no podés, acordate de mí, la vieja que parió 2 vidas, la mujer que no pidió permiso, la madre que le firmó al futuro.